Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia, a nuestra gente que se conecta a través de YouTube? Como siempre, les saluda Rafael Bello. En la esquinita donde tenemos pues la oportunidad de expresarnos y también de tratar algunos temas importantes para ustedes, los que en su momento van a estar ya sea conectándose en este directo o también más adelante viendo estos videos y estas informaciones. Aquí pues no solamente lo usamos como método de expresión propia, sino también para traer preguntas, inquietudes de ustedes y siempre a veces nos acompañan expertos en diferentes materias. Hoy, pues en materia legal, tenemos a una abogada amiga que desde hace un buen tiempo ya hemos tenido colaboraciones y hemos tenido pues la oportunidad de compartir conocimientos y por supuesto ella de asesorar a muchos de ustedes a través de las plataformas que ella ha utilizado, tanto en la televisión como en las plataformas sociales, para traer información valiosa y veraz sobre inmigración. Entonces le damos la bienvenida a la abogada Claudia Bernal, quien está con nosotros para hablar un poquito de lo que la gente quiere saber, Claudia, que es ver cómo puede hacer cumplir el sueño americano a aquellos que no se encuentran en Estados Unidos. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Rafael. Es un gusto enorme estar contigo, compartir con tus seguidores y conversar un poquito. Este tema es tan importante y es más importante aún el estar apropiadamente informados, porque desgraciadamente, pues, esto es algo que nos crea mucha ansiedad, ¿verdad? Mucha angustia para la gente que está en medio de un proceso migratorio y debe recibir información que les sirva, ¿no? Y que sea correcta. Entonces Sin estoy duda. contenta de estar contigo, acompañándote y ciertamente lista para responder. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, hablemos un poquito de lo que está pasando en las noticias, porque hoy día hemos visto que hay informaciones que empiezan a impactar a nuestra gente, como por ejemplo la carga pública, lo que siempre se ha considerado como el tema de carga pública que ha afectado los sueños de millones de inmigrantes, porque se le empezó a tomar en cuenta a la hora de ir a solicitar sus permisos o sus residencias o procesos migratorios. Y entonces hoy día eso pudiera ya ser un bloqueo menos en su ruta hacia la posibilidad de estar legalmente en Estados Unidos, sin, quién sabe si hasta la ciudadanía, Claudia. Eso es correcto. Y bueno, como sabemos, recientemente se ha publicado en el diario oficial un documento, pequeñito documento de aproximadamente 30 páginas que describe, ¿no? Y analiza la historia de la carga pública y hacia dónde quiere ir esta administración. Si hacemos un poquitín de historia, como recordamos, la carga pública fue un gran tema de discusión durante la administración anterior. Muchas aplicaciones, muchas personas que buscaban legalizarse, que buscaban el ajuste de estatus, la residencia, veían pues sus sueños un poco truncados o por lo menos entorpecidos por aquello de que si es que eran o no eran sujetos a la carga pública. La administración actual decidió no utilizar estos criterios impuestos por la administración anterior hacia el final, ya inclusive del gobierno de la administración anterior se eliminaron. Y ahora la gente lo han hecho justamente para que todos aquellos que son elegibles para recibir legítimamente beneficios puedan hacerlo sin temor de que esto vaya a afectar en su aplicación o en su camino a la residencia. Entonces, esta regla va a comenzar a tener efecto a partir del mes de diciembre. Claro, la publicación ya está hecha y es bueno que nos estén advirtiendo con anticipación qué cosa es lo que vamos a tener que preparar y qué cosa vamos a demostrar. Pero lo que tenemos claro aquí y lo positivo es ciertamente esos beneficios a los que inclusive los propios estados y las ciudades ofrecen a sus ciudadanos, no van a ser sujeto de carga pública, mientras que otros sí. Entonces hay que tener mucho cuidadito con eso cuando se trata de analizar qué cosa nos hace sujetos y qué cosa no. Y entonces, ¿quién define esas cosas que nos hacen sujeto o no de carga pública, dependiendo incluso del estado, si así fuese también considerado? ¿Quién define esto, Claudia? Esa publicación a la que me estoy refiriendo te dice exactamente cuáles son los criterios que está siguiendo el Departamento de Seguridad Nacional para considerar que alguien sea sujeto a la carga pública. Mayormente se refiere a beneficios que recibe alguien del gobierno federal. ¿No? Si estamos hablando de ayuda de renta, housing y esas cosas, eso está claro que no. Los seguros médicos otorgados en calidad de emergencia e inclusive seguros que, por ejemplo, otorga la ciudad de Nueva York para sus residentes y que no son solventados por el gobierno federal,
tampoco están sujetos. Entonces, la definición existe en la ley, sí, y el criterio que se debe de utilizar para entenderlo también. Por supuesto. Y entonces, ¿tienen los estados poderes de, diríamos, tratar de esquivar esa normativa federal que está imponiendo entonces o que está permitiendo el Departamento de Seguridad Nacional? No, porque son dos jurisdicciones o dos poderes distintos, dos autoridades distintas, pero lo que sí es cierto es que si los estados son generosos al otorgar protecciones y beneficios económicos mayormente a las personas que viven ahí, el gobierno federal pues no va a poder oponerse y no va a poder utilizar esto como excusa para negar beneficios migratorios directamente. Y entonces hay personas que van preguntando, pero antes de pasar con las preguntas de nuestras personas que están conectadas, pues también hay otras informaciones que están afectando a las comunidades. Y es una, las peticiones de asilo, que yo sé que hay muchas personas queriendo saber de eso, pero hoy día están llegando ya más de 10,000 personas contadas, las que se han podido identificar que llegaron a Nueva York, enviados desde Texas por parte del gobernador Greg Abbott, que pues hasta cierto punto hay quienes se preguntan si tiene el poder para hacer eso. Vamos a hablar con una experta, que es usted. ¿Tiene un gobernador el poder de desplazar inmigrantes en contra de su consentimiento, abogada? Pues esta es una línea bien finita que estamos caminando aquí, porque él basa su decisión de tomar esta medida en la protección y bienestar del Estado que él representa como autoridad máxima. Y como tal, está ejerciendo esas acciones para evitar tanto la sobrepoblación como lo que llama abuso de los servicios por parte de aquellas personas que recién están llegando. Entonces opta por tomar las medidas que está tomando y expulsar inmigrantes hacia otras zonas del Porque es una país. Entonces, expulsión. El enviarlos autoridad a como otro tal estado la tiene es por una el pueblo. expulsión del suyo. Así es una expulsión inhumana, sí, pero ilegal no lo creo. Como digo, es una línea muy finita la que se está caminando ahí. Entonces, ya dado ese caso, ¿no? Ya ha enviado inmigrantes hasta ahora reportados a Washington, a Nueva York, en donde están llegando más de 10,000 inmigrantes. ¿Cuál es el proceso que pudiera estar atravesando un inmigrante que llegó acá y que su primer punto de entrada fue Texas como estado? Entonces, a la hora de tener, si acaso son procesados, porque llegaron con unos cintillos en donde reportaba el gobernador la forma de localizar y de identificar cada persona que estaban siendo abordada en ese autobús en cuestión, estamos hablando de decenas de autobuses. ¿Cuál sería un proceso? Y posiblemente ahí especulamos un poco porque no tenemos la información individual de cada uno de ellos, pero ¿qué proceso en su experiencia estaría atravesando uno de esos inmigrantes o todos ellos viniendo a otro estado cuando su punto de entrada fue Texas y en el caso de que tengan una cita de asilo, qué pasa con ellos? Ese es el gran peligro que corren, porque entendamos, toda esta gente que está siendo trasladada hacia o está siendo expulsada del Estado, hablemos, utilicemos el término apropiado, Claro. todas estas personas han entrado por la frontera, ¿verdad? Todas estas personas o han sido encontradas por las autoridades o se han entregado voluntariamente en los puertos de entrada. Y bajo las nuevas reglas que se están aplicando ahora, a partir de mayo, existe un programa piloto que USCIS está comenzando a implementar para procesar aplicaciones de asilo y decidirlas más rápidamente. Bueno, todas estas personas están siendo ingresadas en una base de datos que es parte o que forma parte de aquel que van a ser procesados para una posible deportación. En otras palabras, todo aquel que esté entrando por la frontera está en medio de un proceso de deportación. Y un proceso de deportación implica que a esta persona se le den instrucciones y se le den direcciones para que se presente en un día y una hora determinada frente a un juez. Pero ¿qué Exactamente. sucede? Muchas de estas personas se quedan sin esa información, o porque no es disponible, o porque es limitada por cuestiones de idioma, o porque también en algunas circunstancias son mal aconsejados, ¿no? Y el consejo es no te preocupes, no te van a encontrar, no te presentes, mejor no te presentes a que te vayan a deportar. Entonces caen en el anonimato, pero de una manera un poco deseable. Y complicada, Entonces, porque le ¿qué podría sucede? complicar cualquier aspiración en un futuro en caso de que tengan un caso real de asilo.
Por supuesto, porque ¿qué pasa? Si tú no te presentas a tu audiencia en el día y la fecha que te notificaron, el juez no va a tener ningún problema en emitir una orden de deportación. Y esas órdenes de deportación son extremadamente difíciles de reabrir. Esos procesos son muy difíciles porque traen una sanción que es muy, muy seria y es que para poder buscar reabrir tu caso y una oportunidad nuevamente en la corte, tienes que pasar 5 años fuera del país y no hay otra forma. Mientras que si uno es deportado, existe otra alternativa y etcétera, ¿no? Pero las deportaciones en ausencia son tremendamente difíciles y más aún cuando uno no tiene cómo justificar esa ausencia. Cuando uno, Y lo que usualmente se argumenta es, bueno, me entregaron la notificación a una dirección equivocada a pesar que ustedes tenían mi dirección correcta o yo estaba en camino a la corte y un accidente me impidió llegar o cosas así que puedan ser demostrables. Si esta no es la circunstancia, un juez muy difícilmente va a reconsiderar su decisión de deportar a alguien porque no se presentó en corte. Y entonces este es el efecto más serio y todavía igualmente serio es el hecho que existe ya un colapso a tal nivel de las cortes de inmigración. Sabemos que existen por lo menos 2 millones, Rafael, 2 millones de casos pendientes en corte. Este número es impresionante a todas luces, ¿verdad? Y entonces, si es que está entrando más y más gente que no está recibiendo orientación apropiada y que no tienen mecanismos de defensa apropiada, lo que está haciendo también es agravar la crisis que ya existe actualmente en las cortes de inmigración. 2 millones de casos pendientes, muchos de ellos pueden ser también personas que van a estar viendo este conversatorio ahora o más adelante y siempre tendrán inquietudes. Entonces, lo principal es tener asesoría legal, Claudia, abogada, porque realmente el proceso de inmigración, aunque hay muchas personas que lo ven como algo, simple, sí, llenas un formulario. No, es más complejo siempre de lo que le dicen, de lo que parece, y más a esas personas que a veces le dicen por Facebook, vámonos a Estados Unidos, como está pasando con estos inmigrantes que están viniendo últimamente a través de la frontera de Texas, que allí podemos pedir asilo y se los otorgan. Los están usando para engañarlos, pero realmente esa no es la verdad, abogada. Es correcto. Y cada día escucho historias como la que me mencionas y es algo bastante común. Gente que está viviendo en la humildad y en la simplicidad de sus hogares, seguros en el lugar donde están y a los que les venden el sueño de venir, pero ese sueño les cuesta muchísimo. Si tú puedes creerme que he escuchado que hay personas que llegan a pagar hasta $30,000 a un coyote. Y estamos hablando de gente sin medios y que venden sus casitas, venden sus terrenos, venden sus animalitos, si tienen su pequeña granjita. ¿Todo para qué? Para que vengan y caigan en manos de las autoridades y en un proceso de deportación. Y encima todavía tienen que seguir pagando a los coyotes. Increíble. Y qué Es pena realmente que utilizan sus sueños y sus tristísimo. recursos para entonces engañarlos y entonces dejarlos sin nada y sin un futuro que pudiera ser predecible, un futuro incierto. Exacto, exacto. Y atravesando por algo que no tendrían por qué atravesar e invirtiendo un dinero que no tendrían por qué gastar de esa manera, por lo menos, ¿no? Porque además tienen que pensar en otra cosa, y es que existe tanta demanda, tanta urgencia y necesidad de representación, y hay tantas organizaciones que están tratando de ayudar al inmigrante, pero que ya se ven humanamente imposibilitadas, Ujú. porque estamos hablando de una proporción, pues, de un, un representante legal para 3,000 aplicantes. No se dan abasto, no se dan abasto. Y en la Corte de Inmigración no existe la defensa gratuita, no existe como derecho, no es como la Corte Criminal, ¿verdad? Entonces, que el Estado tiene la obligación de darte un abogado, no. Sí. Aquí uno tiene que buscar representación privada. Y esto pues es un costo también, ¿no? Para los que están ingresando recién, tanto como para los que ya están aquí. Y entonces, en el caso de esas organizaciones que tratan de ayudar dentro de lo posible, primero, como usted menciona, tienen tantos casos que son inmanejables y hasta ellos hay casos que dicen, se lo tenemos que referir a un abogado de inmigración externo porque también por la complicación, la complejidad y el tiempo que demoraría y poder entonces ellos aplicar ese tiempo en aquellos que tienen un caso a veces mucho más simple o que sencillamente es más importante porque es una separación familiar o algo así, dependiendo del caso que sea,
ustedes, los abogados de práctica privada, también tienen esa tarea de seguir apoyando, pero la gente tiene que prepararse porque es costoso el trayecto buscando una estancia legal en Estados Unidos. Correcto. Y acá cabe la comparación, ¿no? Lo urgente desplaza a lo importante. Ujú. La urgencia es representación inmediata, porque estadísticamente también, y esto es comprobado, una persona que va bien representada a una corte tiene mejores chances de ganar que aquella que no tiene representación legal. Tengo varias preguntas, abogada, para compartir con usted. Aquí hay personas que están conectadas en Ujú. varias plataformas. En TikTok, recuerden venir a la transmisión en YouTube, que aquí estamos haciendo las preguntas y voy viendo las preguntas que me colocan en los comentarios. Y aquí pregunta Marta Bautista, dice, a ver si lo puedo colocar acá. Tengo una pregunta, abogada. Mi hermana la quisieron asesinar. ¿Puede ella pedir asilo? No nos dice dónde se encuentra, pero nos hace la pregunta de si tiene ese miedo de que le quiten la vida, de que le agredan a ese nivel, puede pedir asilo en Estados Unidos, abogada Bernal. Por supuesto, definitivamente la ley le da una posibilidad y es que un intento de homicidio es de por sí la definición de una persecución. Entendamos que la ley de asilo, mejor dicho, de refugio, ¿no? Porque es el término apropiado, eh, protege a 5 grupos definidos, 5 grupos particulares, y estos son aquellos que están huyendo por razones de persecución política, por no discriminaciones, perdón, por persecuciones, sí, por razones de diferencia de género, o porque son minorías, o porque han sido amenazados, su vida, su integridad han sido amenazados de alguna manera. Entonces, tienen la posibilidad, claro está, es necesario demostrarlo, porque una de las razones por las cuales un caso de asilo se pierde es cuando no existe evidencia que sustente lo que digamos. Y también cuando nuestro testimonio no es creíble para un juez. Y es importante eso, el tener las evidencias necesarias o mínimas para que puedan entonces considerar el caso como creíble, bueno y válido. En el caso de Rosa Boites, dice, mis hijos son mayores de edad, me pueden pedir, pueden hacer una petición para tener un estatus legal en Estados Unidos, Rosa, con sus hijos, abogada. Pueden hacerlo, sí, si es que estamos hablando de hijos que son nacidos en los Estados Unidos y tienen más de 21 años de edad. Sin embargo, aclaremos por favor que esto no es suficiente y no le va a dar a Rosa la residencia permanente a menos que ella hubiera ingresado con visa al país o sea protegible su caso bajo la sección 245 y de la ley. Esto es importantísimo también y le agradezco su pregunta porque mucha gente lamentablemente cree que teniendo un hijo mayor de 21 ya uno puede obtener la residencia. Esto no es cierto. Esto no es todo lo que la ley exige. Es eso más algo más. Y usualmente, ¿qué es ese algo más, abogada? En su experiencia, yo sé que eso depende de cada caso, pero en un caso como, digamos, como ella no nos especificó dónde se encuentra, si está aquí, si entró con visa, pongamos entonces a Jane Doe, entró con visa, o a Uh -huh. Juana 1, entró con visa, tiene 2 hijos mayores de edad, tiene al momento no tiene documentos, es obvio, porque ella está pidiendo a ver si la pueden solicitar como residente, pero entró y a lo mejor se le pasó el tiempo de visitante. ¿Cuál sería el caso de ella? En el caso de Jane sí es posible porque para inmigración, ella, aun cuando hayan pasado más de 21 años, si es que ella llegó aquí sin, o sea, los hijos no habían nacido, ella ingresó con inspección y autorización del gobierno. Esa visa, esa tarjetita que solían dar, que ya no la dan, ahora es todo electrónico, la tarjetita blanca que a uno le ponían en el pasaporte, esa es prueba suficiente de que ella ingresó. Entonces, pasado el tiempo y teniendo un familiar inmediato, que en este caso es su hijo o hija, se coinciden ambos elementos y una aplicación para residencia dentro de los estados es posible. Sin embargo, si estamos hablando de una persona no sé si será el caso de Rosa o alguien que estuviera en la misma circunstancia, que llegó aquí sin papeles,
que entró por la frontera, que no tuvo una aplicación pendiente al 30 de abril del año 2001 bajo la sección 245I de la ley y que tiene hijos mayores de 21, ella no va a poder hacer su residencia dentro de los Estados Unidos solamente en mérito a la petición de sus hijos. Ella tendría que salir, a menos que sea elegible para un perdón, etcétera, etcétera, tendría que salir del país por un periodo no menor de 10 años y recién entonces buscar aplicar a la residencia fuera del país. Y ahí es donde entra el conocimiento de cada una de esas cláusulas y de la forma también de poder ayudar a las personas cuando tienen la experiencia, ¿no? Y la asesoría de una persona capacitada para ello, porque poder identificar esas posibilidades, ahí es donde entra en materia la función de ustedes, los abogados. Correcto, porque de nuevo, la mala información es una pandemia, de verdad, que termina haciendo más daño que bien. Y el no saber a qué se expone uno o cuáles son las opciones puede ponerlo a uno en una circunstancia peor que la que tuvo antes de iniciar cualquier proceso. Ahora, los abogados, nosotros tenemos una responsabilidad penal y ética con nuestros clientes. Claro. Y ciertamente no podemos arriesgar nuestra licencia y el mucho trabajo que ha costado llegar a donde estamos al dar mala información o al operar con negligencia para el cliente, ¿no? Y aprovecho eso que usted menciona de la mala información o de la información veraz para hacer mi disclaimer. Yo no soy abogado, yo soy un puente facilitador de la experta abogada Claudia Bernal. Estaré colocando en la descripción pues la información de la abogada Bernal porque también están preguntando sobre eso. Y les invito a que se suscriban. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para notificaciones. Y también mientras más preguntas luego vayan colocando, la abogada tendrá oportunidades de regresar y hacer esto lo más periódico posible dentro de las posibilidades de la abogada para responder algunas preguntas de ella. Alguien pregunta que en caso de una persona que se encuentra en Oaxaca, es México, pues y ha sido Ujú. también pues amenazada de asesinato, tiene pruebas hasta donde ella dice la persona a través de los comentarios cómo puede pedir ayuda. Le voy a estar colocando el correo electrónico de la abogada Bernal aquí en la descripción para que puedan entonces ser más específicos y hablar de su caso en sí. Pero esta pregunta yo sé que también puede aplicar para muchos de los que están viendo ahora o van a ver más adelante, que es lo que hablábamos, de aquellos que vienen buscando ese asilo, esa protección, y la voy a colocar en pantalla a ver si también la ve abogada. Darío Sagnay dice, buenas tardes, mi pregunta es, mi hermana en una semana ya sale desde Ecuador por el motivo de que el esposo tiene amenazado y ella tiene una boleta de auxilio. Podrá entrar a Estados Unidos porque se piensan entregar a Enmigra. Y esto tiene muchos puntos, abogada, para debatirlo. Obviamente es bien técnico. Es lo recomendable usualmente. La persona que viene a pedir algún tipo de ayuda, asilo o de que quiere hacer las cosas bien, le dicen usualmente que tiene que notificarlo tan pronto entre a territorio norteamericano. ¿Es cierto esto, abogada? Así es, sí, sí, si es que uno, y es que, ¿qué pasa? Esta persona una vez que ingresa, si es que es exitosa en su viaje, em, la van a Que poner en el ojo, tengo que hacer el proceso disclaimer, no nuevo de recomendamos que hagan ese viaje porque están perdiendo la en vida lo cada vez más absoluto, personas. en Es lo absoluto. doloroso lo que estamos viendo en la frontera sur antes de cruzar, Y de- pero ya que están preguntando, queremos responderle, no motivar a que hagan el viaje, obviamente. Pero perdón, abogada. exacto. No, 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 gracias. Más bien por recalcar esa situación, porque sí es cierto, cada vez escucho historias que son más de terror de aquellas personas que se están arriesgando. Pero que, bueno, volviendo a la pregunta, esta persona va a pasar por un proceso que es nuevo, ¿ok? No va a pasar por el proceso anterior y a través del proceso nuevo a ella le van a hacer una entrevista inicial, los oficiales, y van a determinar si es que ella es buena, es candidata o no para lo que se conoce como una entrevista de miedo creíble. Esa entrevista de miedo creíble va a ser su única oportunidad para probar que ella es elegible para un asilo. Entonces, esta entrevista, por cierto, se están comenzando a dar ya en las grandes urbes. Ya no es en la frontera que se hacen estas entrevistas, sino están haciéndolos, por ejemplo, en las tres cortes de Nueva York, ya hay entrevistas de miedo creíble. Eh,
están también en Miami, me parece, empezaron con un programa piloto, Miami, Chicago, Newark, Texas y Nueva York. Ahora, ¿quién va a decidir su asilo? No va a ser un juez de inmigración, va a ser un oficial entrenado de USCIS quien va a decidir o no, si es que ella ha demostrado esa persecución o no. Y más preocupante todavía, si es que esto es suficiente dentro de la ley de los Estados Unidos para darle asilo o no. Si es que si estos elementos completan. Claro. Entonces, la hermana de Darío, ella recibirá una decisión favorable y entonces ya es asilada y un año después puede buscar la residencia. Pero si el oficial que haga esa entrevista dice que no le creen, que no es elegible para asilo ni nada, entonces ella también podrá ser inmediatamente deportable. Y entonces ahí es donde viene el dilema que enfrentamos los inmigrantes, pero también que enfrenta los que vienen con esas aspiraciones por esas vías, abogada, de que todo se basa en un criterio y en las pruebas que puedan presentar y después de que se presentan las pruebas, de que éstas sean suficientes y también pueda influir en el criterio de un oficial que pudiera en ese momento pues destruirle las aspiraciones que tengan cuando llegan. Así es. Y es que no nos olvidemos, estos oficiales de asilo han escuchado todas las historias habidas y por haber bajo el sol y saben cuáles son legítimas y saben cuáles son aquellas que han sido fabricadas por coyotes que les han dicho tú simplemente di esto y te van a dejar pasar. Ahí es donde caben en mayor riesgo todavía porque no tienen algo que contar y peor aún, no tienen cómo probarlo. Le voy a hacer un par de preguntas rápidas más, abogada. No quiero abusar de su tiempo, pero se me ha llenado el chat. Aquí pregunta Eva Sanz desde España. ¿Qué opciones, ella también es periodista, qué opciones tienen los inmigrantes de informarse profesionalmente, aquellos que no tienen los recursos económicos y no tienen los papeles, en otras palabras, la residencia o los papeles legales para residir en Estados Unidos? ¿Cómo pueden informarse de entonces ejercer algún tipo de oficio profesional acá en Estados Unidos? Bueno, la ley de inmigración no permite a aquel que no tenga autorización de trabajo realizar ningún trabajo legal, ¿no? Y más que nada, la ley sanciona a los empleadores que contratan trabajadores indocumentados. Penalidad, en realidad, al trabajador que trabaja sin papeles y al empleador que lo contrata. Más bien, en cuanto a informarse o a estudiar, eso sí pueden hacer. No hay, tengo muchos clientes que han caído fuera de estatus, llegaron aquí con visas y se quedaron o entraron por la frontera. Son profesionales, son gente que ha podido llegar hasta la universidad. Estamos hablando de personas que tienen DACA, acción diferida ahora, ¿no? Y que prácticamente este es su país si no fuera porque no nacieron en él y son profesionales de carta cabal. Eso no está limitado. Lo que sí es que no tienen acceso a los recursos que cada estado y el gobierno federal provee para becas, ¿no? Para préstamos y todo lo demás. Pregunta Por María ahí viene la Cabrera limitación, más bien. desde Brooklyn. Si una pareja vino con visa y se quedaron ellos, le nació un hijo acá, ¿pueden arreglar su estatus? Bueno, ya que ellos ingresaron con visa, en el momento que ese hijo cumpla la mayoría de edad, eventualmente podrán ellos procurar el ajuste, o sea, la residencia dentro de los Estados Unidos. Y no quiero abusar de su tiempo, pero pregunta también. Otra María, María Cisneros. Tenemos 20 No se años en preocupe. espera de Sí. legalizarnos. Mi hija ya es mayor de edad. Lo de edad lo agregué yo, pero dice ya es mayor y tiene discapacidad. Ella también arreglaría, o sea, pudiera arreglarles el estatus a esta otra María Cisneros. Bueno, ya una vez que el ciudadano nacido aquí es mayor de edad, ya no hay una posibilidad tan directa para que el padre pueda obtener algún beneficio si estamos hablando en medio de un proceso de deportación por la posible.
si es que estamos hablando de hijos que son menores deportados, en medio del cual tienen la posibilidad de pedir al gobierno un perdón por llevar aquí dentro de los Estados Unidos más de 10 años y tener hijos que han nacido aquí que sufrirían lo que se llama un daño extremo e inusual que va mucho más allá de la simple separación. Entonces, cada caso es diferente, cada caso es muy complicado y hay formas de desmenuzarlo. Entonces, le aconsejo que busque asesoría, que comente su caso más específicamente y con más detalles con un abogado que le pueda decir qué cosa es posible. Y por supuesto, el correo electrónico del abogado Bernal lo estoy colocando en la descripción, pero se lo digo rapidito, es cbernal@bplawpc, es bplawpc.com, lo estaré colocando ahí porque hay muchas más preguntas que incluso me van colocando y hasta se me van pasando porque van preguntando sobre visas o permisos de buena fe, si existen y cómo serían, también sobre diferentes cosas que yo creo que ya son más específicos del caso de cada cual y sería bueno entonces que hagan la consulta. Al final, abogada, lo que la gente tiene es que informarse de personas que sí manejen la ley, no de aquellos que a veces quieren engañarlos para atraerlos porque les están cobrando por el viaje, en otras palabras, polleros, coyotes y cualquier otro animal que también se inventen el nombre para hacer este tipo de trayectos y exponer sus vidas, porque lo que queremos es que no expongan sus vidas para tratar de lograr esa tranquilidad o ese sueño americano o la razón que sea que los motive. Pero también queremos que tengan información para que al final puedan tomar decisiones más inteligentes, abogada. Así es, la información es nuestra mejor arma y también nuestra mejor defensa. Y la información puede obtenerse de miles de fuentes legítimas. No es simplemente, y con Internet pues tenemos muchísima más disposición y muchísimo más acceso a información que todos podremos saber mejor cómo defendernos y cómo procurar nuestro sueño americano. Una última pregunta, abogada. Están hablando muchos, se hacen eco de informaciones que posiblemente sean ciertas o no, pero muchas personas están diciendo, ahora con este asunto de los inmigrantes, recuerde cuando el expresidente Donald Trump se hablaban de las caravanas, que era lo mismo, también inmigrantes buscando pues llegar a Estados Unidos y hacer una petición específica, ya sea de asilo o lo que consideraran individualmente esas personas o familias cuando llegaran acá. Pero hay otros que dicen, lo que pasa es que las fronteras están abiertas ahora en esta administración. Usted como experta y que sabe lo que está pasando en la frontera y cuáles serían las normas y si han cambiado o no, ¿qué significa eso? ¿Están abiertas las fronteras? En lo absoluto no. Y las leyes no han cambiado. Lo que sucede, y también entendamos, ¿verdad? La administración Trump no es que creó leyes, es que aplicó severamente las leyes que ya existían. De una manera sí que llegó a definirse hasta inhumana. Sin embargo, las leyes existían y existen ahora. Tanto es así que con la crisis y la mala interpretación de la política amigable que tiene la administración actual. Se ha malentendido esto haciéndoles creer a las personas que están en camino que las fronteras están abiertas. No es cierto y tan es así que han comenzado a implementarse nuevamente medidas que se dejaron en suspenso de la administración Trump precisamente porque ya no está todo prácticamente fuera de control. Entonces, no, definitivamente las fronteras no están abiertas, no es un ingreso gratis, no es un pase gratis. El viaje es súper peligroso. ¿Y a qué se refiere usted con el término de que la administración está viendo, tratando la inmigración de una manera más amigable o los temas de inmigración como algo más amigable? A lo que me refiero es que, por ejemplo, se dejó en suspenso aquello de la separación de familias. No sé si recuerdas que fue un tema gravísimo donde Claro, todavía el desaparecieron presidente Biden está diciendo aproximadamente que hay más de 1000 500 familias niños. separadas. Exacto. Entonces, eso es todavía rezago de la administración anterior. Ahora, si es que son permitidos ingresar a estas personas, se les hace ingresar como familia, pero eso no cambia el hecho de que se les pone en proceso de deportación porque ingresaron sin permiso. Figurativamente, están a la fuerza, se meten a la casa, hay que tratarlos humanamente, pero eso no quiere decir que tienen ninguna libertad o todavía no tienen
privilegios o derechos que otros que están viviendo ahí ya tienen. A eso es a lo que me refiero, es que se ha flexibilizado un poco el ejercicio de la autoridad de fronteras, más no se ha cambiado a un punto que pueda considerarse que es una frontera abierta. Aquí veo una pregunta que me parece que puede ser neurálgica para esta persona. Sara Contreras dice, mi papá acaba de fallecer y él metió, o sea, sometió una petición para mí y mi hermano, él era ciudadano americano, Uh -huh, ¿qué procede entonces? uh -huh. Pues de inmediato hay que buscar que USCIS, no sé en qué estado esté la aplicación, pero ¿qué pasa? Existe un proceso a través del cual primero se notifica a USCIS del fallecimiento del peticionario. Si el caso llegó al Centro Nacional de Visas, se les tiene que notificar a ellos también. Pero hay de nuevo un procedimiento por el cual se pide que esta petición continúe bajo razones humanitarias, porque hubiera sido realmente la intención y el interés del causante, del peticionario, que esto llegue a su fin. Entonces debe buscar un sustituto para el affidavit of support y tiene que presentar documentos que sean prueba suficiente que esto merece un reinstatement. Es una palabra un poco difícil que no la terminen, porque legalmente cuando fallece el peticionario, fallece la petición. O sea que ya ahí automáticamente, dependiendo de en qué punto, como usted mencionaba, se encontrara esa solicitud, ya pudiera verse básicamente finiquitado sin ningún tipo de resolución positiva para los que estarían siendo beneficiarios. Karen Reyes le pregunta, yo me casé con un Claro, ciudadano, así tengo la es. residencia temporal, una hija con esa persona, pero ahora él está en la cárcel. ¿Afecta esto mi caso para recibir la residencia permanente? Por matrimonio, eh, tiene que presentar una aplicación. Ahora la imposibilidad de que acá si es que están todavía casados, existe tal vez, aunque él esté tras rejas, la posibilidad de demostrar que el matrimonio es de buena fe y hacer el matrimonio de buena fe y con evidencia que lo demuestre, entonces puede continuar con su caso y puede pedir, ojo, hay solamente un periodo limitado para que ella lo haga. Tiene que mirar la expiración de esa tarjeta de residencia y aplicar por lo menos 3 meses antes, porque de lo contrario, si se le pasa el tiempo, ya es como que hubiera abandonado su residencia e inmigración no va a querer saber de ella. Sara Contreras decía que el sometimiento de su padre que falleció fue en el 2004 en California, o sea que ya ahí hace bastante tiempo, estamos hablando de casi 20 años. Yo creo que sería lo prudente, ¿no?, que contacte directamente con el correo electrónico que estamos colocando en la descripción a la abogada. Antes de despedir la abogada, yo sé que le hemos robado mucho tiempo y la gente se lo agradece porque han llenado el chat de preguntas, algo impresionante. Si en algún momento algunos de los inmigrantes que han llegado a Nueva York, que ha sido posiblemente, ¿no?, la nota que también ha motivado este acercamiento, ven este video cuando ya esté colgado, ¿cuáles son los pasos que deben agotar, además de los que ya sí le están diciendo las organizaciones? Pero son tantos que a veces no necesariamente pasan por esos filtros y necesitan información. Además de contactarle, de contactar a una persona que pueda apoyarles, ¿qué pasos van a tener que agotar en su experiencia esos inmigrantes solicitantes de asilo que tampoco tienen documentos? Bueno, primero tienen que tomar en serio, muy en serio, las instrucciones que les dan los oficiales de deportación. Les han entregado teléfonos celulares para que se chequeen periódicamente y reporten su ubicación y qué es lo que están haciendo. Y también hay algunas personas que tienen tobilleras, me parece, cuestiones en los tobillos para controlarlos. Bajo ninguna circunstancia deben adulterar esos dos aparatos. Eso por un lado. Por otro, deben mantener a su deportador o a su oficial a cargo al tanto de cada cambio de dirección que tengan, porque mucha gente está viniendo aquí solamente en paso a algún otro lugar. Si es que esta gente se muda a otro lugar, tienen que dejarlo saber, porque su reporte, su obligación de reportarse va a continuar donde quiera que vayan, tienen definitivamente. Lo otro, acordémonos que estamos aquí de invitados y como invitados debemos observar las reglas de la casa y portarnos bien. No podemos estar viniendo a cometer delitos, ni tampoco a abusar del sistema ideal y de la generosidad de la gente que nos está
tratando de ayudar. La comisión de un delito definitivamente pone a esta persona en una situación muchísimo más grave de la que se encontraba. Aparte de lo que has mencionado tú muy claramente, esos serían mis tres consejos importantes y fundamentales. Definitivamente, pues yo creo, abogada, que la gente ha estado muy satisfecha, como mencionaban ahí. Muchísimas gracias por las respuestas, sobre todo porque son respuestas que impactan sus vidas y pudieran afectar sus vidas en lo inmediato. Y no tengo cómo agradecerle su tiempo. Eran unos 5 a 10 minutos, abogada Bernal, y parece que a nosotros nos gusta hablar, ya casi 40 minutos, ahora me doy cuenta acá. Y su tiempo De verdad. tan valioso que de verdad que qué gusto conversar con Así usted. es, y a una que no le gusta conversar. Gracias, Rafael. A mí también me encantó estar contigo en esta Le prometo plataforma. que las próximas Fuera veces no van a ser de tan toda largas broma, porque no, gracias de nuevo por la oportunidad. yo sé que tiene muchas ocupaciones. Yo encantada, yo encantada, de verdad que encantada. Es que esta es la única forma de proteger a nuestra gente, en verdad, informándoles, informándoles, informándoles. ¿No? Si no hay nada más que podamos hacer, que por lo menos les informemos aquellas opciones que tienen. Entonces, quedo aquí a la disposición y muy contenta de poder realizar esto nuevamente cuando ustedes lo consideren. Gracias por este apoyo desinteresado a nuestra gente, Claudia, porque de verdad que es necesario, sobre todo, como mencionaba, de la sobrepoblación, pero la cantidad de casos que hay, tantas personas que ni siquiera hay cómo manejarlos adecuadamente. Están pasando también en el housing en Nueva York, está pasando en diferentes áreas de materia legal. Qué bueno que pudimos aprovechar un ratito de su tarde para traer luz a tanta gente. Así es, muy contenta de haber estado. Abogada Bernal, la despedimos con aplausos de parte de una audiencia que está virtualmente conectada, pero gracias por su tiempo y por su cariño y su aprecio. Nos reencontramos otra vez. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que ojalá y sea pronto. Y a ustedes también que han estado conectados también por TikTok, por todas las plataformas. No tengo cómo agradecerles que se hayan quedado por acá, todas sus preguntas, todo el tiempo que han pues utilizado para quedarse con nosotros aquí. Les invito por favor a que se suscriban aquí mismo en este canal de YouTube, Rafael Bello TV. Ahí está el botón de suscribirse, también para que habiliten las notificaciones y toda la información de la abogada Claudia Bernal, quien muy gentilmente y desinteresadamente pues acudió a conversar con nosotros para responder muchas de sus preguntas que siempre nos hacen a través de Instagram, de TikTok, de Facebook. Nos envían mensajes directos como entes públicos que somos, y uno trata de responderles lo que uno puede. Lo que uno no puede porque es un asunto de conocimiento técnico, pues ahí están los expertos en dicha materia para que lo hagan. Y esa es la idea, de que ustedes tengan la oportunidad de preguntar, de consultar y de tener luz en esos temas que pueden estar afectando sus vidas en este momento. Así que gracias por sintonizar por acá este conversatorio. Recuerden, por favor, suscribirse, habiliten las notificaciones, la campanita. Como todo el mundo lo dice, dale a la campanita, dale duro, que no se rompe. Y pues también los invito a que me sigan en las demás redes sociales, Rafael Bello TV en TikTok, en Instagram, mi página oficial de Facebook también, Rafael Bello TV, y Rafael Bello en Twitter. Gracias por la sintonía por acá, por darse cita en esta esquinita donde nos expresamos libremente para apoyar a ti y a toda nuestra gente.